por aquí. Tenemos aquí la identificación de la demandante HF contra Nazón Joaquín García, Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, San Diego, California, una corporación sin fines de lucro, una corporación religiosa sin fines de lucro de California, Silverio Coronado, y 100 denunciantes, o sea, 100 demandados anónimos que no están identificados por nombre, pero que están afiliados de una u otra forma a esta corporación religiosa. Es una demanda por daños o perjuicios con tres causas de esta acción, que son una, la violencia sexual, la imposición de una aflicción emocional intencional, negligencia, violencia de género. Y se exige un juicio conjurado. Ok. Sí, en esta primera parte, bueno, vuelven a identificarse las partes de la demanda. Dice aquí hay un poquito más de información sobre la denunciante, y dice: la demandante HF es un individuo, es una residente del estado de California y es una víctima de agresión sexual, y por este motivo tiene derecho a que se proteja su identidad en este documento público y no se revele su nombre real y se use un seudónimo, ¿sí? Eso es una protección que está que se le otorga a cualquier víctima de agresión sexual, ¿sí? Aquí, en el punto número 2 dice que, bueno, informan básicamente que la demandante tiene conocimiento de que Nazón Joaquín reside actualmente en el estado de California, en el condado de Los Ángeles, porque está detenido en la cárcel de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, esperando un enjuiciamiento por delitos graves. Sí, ahí se identifica el número del caso de Nazón también. Más abajo también la demandante está informada y tiene conocimiento y cree que La Luz del Mundo es una corporación religiosa sin fines de lucro y que funciona principalmente en California. Y también dice que el señor Silverio Coronado, el obispo Silverio Coronado, también es un individuo que reside en el estado de California. Más abajo identifica los nombres, dice que los nombres y las funciones de estos demandados, que están designados anónimamente como TOUS 1 al 100, pueden ser un individuo, un negocio, una entidad pública u otros. No los conoce por nombre la demandada, pero tienen algún grado de responsabilidad y que eventualmente, si la demandante llega a conocer el verdadero nombre de ellos, va a inventar su demanda para incluir sus nombres. Un poco más abajo están esta parte creo que la podemos saltar, simplemente está diciendo que en todos los tiempos, todos los momentos relevantes, estos acusados actuaron básicamente en conjunto, por separado, pero que todos tenían algún grado de responsabilidad legal en los actos de los que acusan, principalmente a Nazón Joaquín, porque tenían un grado de asociación, estaban actuando en función de la otra persona, por órdenes de la otra persona, tenían una relación como empleado y empleador, como un contratista independiente, pero todos son personas que de alguna u otra forma estaban ligados a esto. Dice, y aquí está, esto es muy importante, lo voy a, cuando vamos al tema de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque dice que esta acción o esta demanda surge de una conducta delictual que ocurrió en Guadalajara, México. La jurisdicción es la apropiada, dado que García reside actualmente en el condado de Los Ángeles. Es decir, dado que esta víctima es una residente de California
pero el abuso que sufrió ocurrió en Guadalajara, el Estado de California no puede someter a Nazón a una persecución penal por un delito que ocurrió fuera del lugar donde tiene el poder para hacerlo responsable de eso. Y dado que también sabemos que hasta el momento las autoridades mexicanas no han tenido la voluntad de iniciar ninguna acción concreta con todas las denuncias que tienen de abuso sexual, de la lista de los delitos económicos y todo eso, básicamente el único remedio, la única acción legal a la que esta víctima tiene acceso, la única solución que puede hallar, la única forma de restitución es esta demanda civil. ¿Sí? No es porque la víctima en el fondo no le interese buscar justicia, no es porque quiera dinero, sino que simplemente es porque es la única acción que ella puede tomar en consecuencia de lo que le pasó. ¿Sí? Dice en el punto número 8, dice que la demandante presenta esta acción bajo el código del Procedimientos Civiles de California, sección 340.16, dado que la agresión sexual que aquí se acusa que se cometió constituiría un crimen bajo el Código Penal de California, las secciones 261, 261.4 y 287. Sí, estas son secciones del Código Penal de California que específicamente hablan de los delitos de violación y de copulación oral forzosa. Dice además que la demandante tenía 20 años en el momento de la agresión sexual que ocurrió en o alrededor del 9 de agosto de 2018. Aquí esto me parece relevante porque creo que es la primera vez que se da como una fecha exacta de cuando se alega que ocurrió una agresión. En los otros casos que hemos visto había rangos de tiempo que eran un poco más amplios. ¿Sí? Y esto es poquito antes de que arrestaran a Nazón, ¿verdad? Unos 6 meses o algo así. Claro. Sí, un poco más, pero de hecho, o sea, imagínate todos los miembros de la Luz del Mundo ahí muy consagrados, presentes además en el lugar. La mayor cantidad de los fieles de la Luz del Mundo estaban en ese lugar presentes mientras esto estaba ocurriendo. Todos ya habían llegado, me imagino, de sus lugares de residencia, muy, como digo, o sea, muy consagrados, pensando en que iba a ser la instancia en que iban a recibir el perdón de sus pecados, y en el background estaba ocurriendo esto. Eso es lo que estaba ocurriendo. Sí. Esta es la persona que les iba a perdonar los pecados. Wow. Aquí ya se empiezan a detallar un poco más algo de la historia de esta denunciante. Dice, acusaciones generales. La demandada tiene conocimiento de que y cree que la institución religiosa La Luz del Mundo tiene más de 5 millones de miembros, con sede en Guadalajara, México, con 50 ubicaciones en el estado de California, con sus filiales operando en más de 50 países alrededor del mundo. LDM, La Luz del Mundo en San Diego, es una de las filiales de La Luz del Mundo ubicadas en California y es responsable por el financiamiento, la dotación de personal y la dirección de la feligresía y una iglesia de California, que aquí yo censuré la dirección porque hay más de una iglesia y no quiero que se sepa inmediatamente a cuál iglesia asistía a ella por una cuestión de no revelar más de lo necesario. En todos los periodos de tiempo relevantes coronados, Silverio Coronado era un obispo de La Luz del Mundo que trabajaba en un rol ejecutivo en La Luz del Mundo San Diego. Antes del 14 de diciembre de 2014, el acusado García tenía una posición o un cargo de rango superior con La Luz del Mundo como el hijo del anterior apóstol autoproclamado de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. Antes del 14 de diciembre de 2014,
García estuvo a cargo de los esfuerzos de la Luz del Mundo de expandir su feligresía y la penetración en los medios en los Estados Unidos, residiendo por periodos de tiempo extendidos en el estado de California. Mira, esto también me parece un poco, no sé, me causa mucho sentimiento leer esto. El punto 13. Por varios periodos, García ejerció el cargo de ministro en varias de las ubicaciones de la Luz del Mundo en California, incluyendo la Luz del Mundo en San Diego. Durante el tiempo en que estuvo a cargo aquí de una iglesia en San Diego, García conoció a la demandante y a la familia de la demandante cuando ella tenía 9 años de edad. Imagínate conocer a una niña a los 9 años y después cuando ella tiene 20, ella tiene 20 años después de haberla conocido durante todos esos años, someterla a una agresión. Es una cuestión. Es un bebé. Sí, pero más allá, incluso si en todo ese tiempo antes de sus 20 años nunca sufrió ningún tipo de abuso, el hecho de que se conocieran por tanto tiempo. Y aún así, o sea, dice desde el 14 de diciembre de 2014, García ha tenido el cargo de apóstol en la Luz del Mundo, además de tener los títulos de director internacional y presidente de la Luz del Mundo, todas sus filiales y asociaciones, incluyendo la Luz del Mundo San Diego. Aquí en el punto 15, bueno, dan un poco más del contexto histórico de la Luz del Mundo, de la que fue fundada en 1926 por Eusebio Joaquín. Todas esas son cosas que nosotros conocemos. El punto 16, la Luz del Mundo enseña que su apóstol es el único siervo de Dios, el único apóstol de Jesucristo en estos tiempos. La Luz del Mundo está guiada por su apóstol y enseña que la salvación solo puede ser conseguida siguiendo a este apóstol. Eso yo creo que es importante porque es una cosa que en el fondo es directamente, o sea, en el fondo lo ponen ahí para que en el fondo el juez o la persona que esté, los abogados y todo eso, se den cuenta de que existe un condicionamiento en el fondo de aceptar el apóstol porque tu salvación, tu vida eterna depende en el fondo de él, solamente de él. Lo pone en contexto, absolutamente. Sí, y es muy relevante porque en el fondo, porque eso me acuerdo también de las palabras que usó Jackson en la petición de mandato judicial cuando estaban exigiendo los teléfonos, los dispositivos de las Jane Doe, en un momento en que Jackson escribe, la fiscalía tiene que probar que las denunciantes estaban sometidas a una coerción espiritual tan grande y eran incapaces de decirle que no a los avances sexuales de García. En el fondo, ellos básicamente aceptando que él le hizo estos avances sexuales a las Jane Doe. Entonces, eso también el contexto de por qué no pueden decir que no. Sí, por temor, tenían temor. En verdad creen y que todavía creen que Él es el único medio de salvación y que tiene poderes especiales. Sí. So, Y también sigue con un poco el contexto, de acuerdo a la Luz del Mundo, sus apóstoles están escogidos y enviados por Dios. Dice que la sucesión del apóstol es por un llamamiento divino, pero el liderazgo de la Luz del Mundo ha permanecido en la familia Joaquín desde su fundación. Claro, dice que Aarón murió en el 64, su hijo Samuel se declaró el próximo apóstol, Samuel murió y García se declaró el apóstol, que es un cargo que él todavía ostenta. Desde que la demandante tenía 9 años de edad, su familia eran miembros devotos de la Luz del Mundo, eran miembros de la feligresía y de esta iglesia que estaba manejada o administrada por la Luz del Mundo San Diego. La demandante fue adoctrinada por su familia y empleados, agentes y personal de la Luz del Mundo San Diego y de todas estas enseñanzas de la Luz del Mundo y que
todo el respeto y la obediencia deben darse al apóstol sin cuestionarlo, a fin de recibir la salvación eterna. Mm. En su infancia, la demandante y su hermana mayor conocieron a García y también a su hija. En sus años de adolescencia, García Coronado y otros empleados, agentes y personal de la Luz del Mundo en San Diego le informaron a la familia de la demandada que ellas, incluida la demandada, habían sido escogidas para servir al apóstol y serían preparadas para ser parte de un grupo de muchachas y mujeres jóvenes muy especial y exclusivo para servir al apóstol. Esto ya es el modus operandi que hemos escuchado una y otra vez. Y una de las respuestas que yo nunca he tenido porque, o sea, en el fondo es una cuestión que incluso ellos mismos aceptan. Se acepta muchas veces, nunca se ha puesto en duda que existen estos grupos de servicio al servicio del apóstol y que tienen niñas menores de edad ahí. Y siempre he pensado, incluso aunque solamente pongan a las niñas a hacer como labores domésticas, ¿qué necesidad tienen de poner a una niña, de evitarle a esa niña la posibilidad de, no sé, de estar enfocada en sus estudios, en las cosas que en la vida normal de un adolescente y tener que estar sirviendo a un señor que con sus millones de dólares no le puede pagar a una persona para que se dedique a cuidarle su casa? O sea, incluso aunque solo fuera eso. Ese es un buen ¿Qué punto. necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de tener a niñas de 14 años ahí? Ese Incluso, es un buen incluso punto. sacar a niñas de otros estados para hacer eso. Sí, ese es, ¿sabes qué? Ese es un muy buen punto. ¿Por qué él no paga a personas profesionales para que le limpien la casa si realmente es eso? No. ¿Por qué pide solamente niñas y bonitas? Es un buen punto. Y supongo que eso va a salir en la corte, porque es que él solamente pedía la ayuda de estas niñas. Algo muy raro ahí. Adelante, Virginia. Sí. Una vez que García se hizo cargo, asumió el liderazgo de la Luz del Mundo y se hizo llamar apóstol, la demandante le continuaron diciéndole porque obviamente esta idea que le inculcaron a esta muchacha de que había sido elegida, debe haber pasado cuando Samuel todavía estaba a cargo de la iglesia, pero como cuando transfieren, incluso al día siguiente, después de que murió Samuel, ya le daban gracias a Nazón de que era su padre en la fe, de que le debían todo, que todas sus enseñanzas, porque todo lo que decían de un apóstol inmediatamente se lo transfieren al otro. Entonces, como que al final da lo mismo a qué apóstol vas a servir, al final Ujú. ya tienen esa idea. Sí. Entonces le continuaron diciendo una vez que Nazón asumió el liderazgo, que era un honor servir al apóstol y que su salvación religiosa dependía de que ella hiciera todo lo que él, cualquier cosa que el apóstol le ordenara y de hacerlo feliz. Eso es muy importante. ¿Puedes leer esa parte otra vez? Tu salvación depende. Fíjate, tu salvación depende de que hagas al apóstol feliz. ¿Si lo puedes leer una vez más, por favor, Virginia? Sí. Una vez que García asumió el liderazgo de la Luz del Mundo y se hizo llamar apóstol, a la demandada se le continuó informando que era un honor servir al apóstol y que su salvación religiosa dependía de que ella hiciera lo que fuera que el apóstol le ordenara y de hacerlo feliz. Whatever the apostle commanded. Cualquier cosa que el apóstol te pida. Cualquier cosa. Ya es lo que dice ahí. Es lo que está diciendo esta persona. Wow. Ok, adelante. Sí, en todos los momentos relevantes la demandante creía que creyó en la doctrina de la Luz del Mundo y pensaba que su salvación eterna dependía de que hiciera todo lo que el apóstol le ordenara y de hacerlo feliz. En el fondo no es solo que se lo dijeron, sino que ella en el fondo lo internalizó y era una creencia arraigada que ella tenía. Ujú. Eso es Esa línea ahí es la línea 3, ¿verdad? El punto 21. Esto está sí, muy, punto 21, sí. muy importante. Es que eso es lo mismo, yo siempre vuelvo cuando el juez Marcus, que revisó la moción 995 para desestimar los cargos, él estuvo a cargo de dos audiencias, estuvo 2 días informándose del caso,
Y en esos 2 días él dijo, García y sus coacusados fueron abusivos, usaron la religión como grilletes invisibles y en el fondo estas niñas, estas muchachas creían que él era el apóstol de Dios y, porque dice el juez Marcus dijo esto textualmente, ¿por qué otro motivo accederían a tener relaciones sexuales con el señor García? En el fondo asumiendo que si no fuera por toda esta coerción, por todas estas ideas con las que adoctrinan y manipulan a las niñas, no, o sea, en el fondo es imposible que ellas den el consentimiento para poder participar de esos actos. Entonces, si el juez en 2 días pudo darse cuenta de eso, ¿qué va a pasar cuando eso le corresponda a personas normales, sensatas como tú y como yo, con sentido común simplemente? Cuando a ellos se les presente la evidencia del caso, ¿van a creer realmente que las muchachas consintieron participar de esas cosas? No. No. Vamos a continuar aquí en el punto 22. En agosto de 2018, la demandante fue elegida para asistir a la celebración de la Santa Cena en Guadalajara, México. La Santa Cena se considera la celebración más sagrada de la luz del mundo y celebra el cumpleaños de Aarón. Qué bueno que pusieron esa aclaración ahí, porque no tiene nada que ver con el sacrificio de Jesucristo. Esta celebración dura varias semanas. Dice acá también que la Luz del Mundo San Diego y Coronado organizaron que el transporte de la demandante a Guadalajara, México, para servir a García como parte del grupo exclusivo y especial de niñas para el que habían preparado a la demandante. Y acá el punto 24. En o en torno al 9 de agosto de 2018, la hermana de la demandante le dijo que fuera a la habitación privada de García en Guadalajara, México. Una vez en la habitación, la demandante fue forzada a participar de actos sexuales con García y con la propia hermana de la demandante. Otra instancia más de cómo, y esto lo hemos escuchado muchas veces, cómo Nazón, además de todas las cosas que tenía, como no se conformaba simplemente con, no sé, con tener un montón de concubinas, llamémosle mayores de edad, también involucraba a personas menores y cuando no involucraba a personas menores, de todas maneras disfrutaba viendo a miembros de una familia participando de actos sexuales. O sea, ahí ya pasa una cuestión que al parecer en el fondo mientras más eh, como que una persona cuando ya tiene tanto poder y ya tiene tanta libertad para hacer lo que quiera, como que empieza a querer más y más cosas que para cualquier persona son pero totalmente inconcebibles. Man. Sí. Sí, y como que ya se pensaba que ya nadie lo podía tocar. Wow. Sí, eh, eso está muy, porque a veces dicen, pero no, pero es que Nazón es una persona poderosa, Nazón habría sido lo suficientemente inteligente, no sé, como para no grabarse o como para, no sé, borrar la evidencia o algo así, porque en el fondo él tuvo una especie de sobreaviso antes de que saliera, antes de que la oficina del fiscal general lo arrestara. Él ya sabía que en el grupo del subreddit que ya había niñas de East LA que estaban comentando lo que les había pasado. Y había un esfuerzo consciente ahí de hacer un encubrimiento, pero Nazón en el fondo se creía tan por encima de todo que ni siquiera, yo creo que en el fondo ni siquiera pensó. Ellos dicen, bueno, ellas pueden hacer incluso una denuncia, pero ¿quién les va a creer? O no se van a atrever, o todavía en el fondo tengo tanto control sobre ellas que nunca se van a atrever a hacer algo en contra de él. Entonces, por eso es tan importante que se vaya perdiendo un poco este miedo. Sí. Se vaya perdiendo el miedo, porque ya tenemos a 7 personas
¿sí? Tenemos a las 5 Jane Doe, tenemos a Xochitl, tenemos a esta nueva denunciante. Todas personas que están señalando a Nazón. Entonces, y que han tenido la valentía de presentar sus denuncias y de hablar de lo que está pasando. Entonces, esto es importantísimo. Y que afortunadamente todas estas personas que están, al menos en Estados Unidos, están teniendo respuesta, están ocurriendo acciones concretas para dar respuesta a lo que ellas han sufrido, que no es el caso en México, desafortunadamente. Vamos a continuar aquí. La demandante no consintió o tenía ninguna capacidad de consentir en el momento porque su participación en los actos sexuales estaban forzados por coerción, amenaza, fraude y fuerza. Acá lo dice el punto 27, yo no lo voy a decir literal, pero dice que esta mala conducta o conducta inapropiada sexual incluía básicamente violación y copulación oral forzada, que son los mismos cargos que enfrenta Nazón en su proceso penal por otras víctimas. Tienes tu micrófono apagado, Luis Carlos. Perdón, iba a decir en el punto 27 se dicen muchas palabras allí que son muy explícitas, pero la tienen que decir en la corte o Sí, se tienen que decir estas palabras. No es que sean pervertidos que quieren decir palabras que quieren hacer pintar una foto mal. No, es que yo sé y Virginia sabe y legalmente se tienen que decir estas palabras, se tienen que codificar ahí, se tiene que grabar. Pero no, Virginia no los quiso leer, está bien, pero ustedes lo pueden leer. sí, Y de hecho ujú, son palabras que en español se puede entender perfectamente aunque no hablen inglés. Así que nosotros ya ok, sabemos, lo hemos dicho muchas veces. ujú, adelante. Cada vez que García participó en esta conducta inapropiada de carácter sexual con la demandante, ocurrió una interacción que es constitutiva de un delito sexual. Eh, mire lo que dice acá en el punto 29. En todos los periodos relevantes, Coronado, empleados y agentes de la Luz del Mundo San Diego y todos estos otros demandados no identificados tenían conocimiento real de que García era un depredador sexual y un peligro para la demandante y para otros. Wow. Y esto, Uh, eso está pesado porque eso está también apuntando los dedos a esos que sabían que él estaba haciendo estas cosas, como Coronado. sí, y aparentemente incluso, creo que incluso en el tiempo en que Nazón solamente estaba encargado de una iglesia en San Diego, parece que también él tuvo una acusación ahí. Y parece que alguien, me parece que el testimonio era algo así como que llegó a la oficina de Nazón y como que el padre de la víctima como que lo golpeó, una cosa así. Y eso es algo que yo lo he escuchado antes. Man. Entonces esta gente, incluso la gente que vio crecer en una zona en hermosa provincia, que sabía que andaba metido en una especie de pandilla, que hacía cosas que no eran lo que se esperaba en el fondo del hijo del apóstol, y que ahora se hacen de la vista gorda y dicen que Nazón es santo, es perfecto, a pesar de que ellos conocieron su testimonio antes. Yeah. Ahí dice Coronado sabía que Nazón García era un predador sexual y que es un peligro a esta persona y a otros. ¿Qué no dijo eso ¿cómo se llama el judge? ¿Cómo dijo el judge David Fields? Dijo exactamente lo mismo. Sí, ¿Te acuerdas? cierto, por Wow, cierto. entonces están mirando algo. Hay algo que está pasando aquí, pero no lo quieren ver. Adelante, Virginia. Sí. El conocimiento del comportamiento depredador de García incluía, pero no estaba limitado a, García participando en la coerción de forzar a víctimas adultas y menores a participar en actos sexuales, a que en el fondo, o que le practicaran actos sexuales a él desde 2015 a 2018, y es por lo que García está actualmente en custodia y enfrentando múltiples cargos por delitos graves en el proceso penal BA 484133, que es el que conocemos todos en el condado de Los Ángeles. Wow.
Wow, ese punto 30 está pesado también. Ahí está, ahí lo pueden leer. Y esto es un caso civil que otra Claro, persona que porque salió. esto, este es el punto, porque eso, todas estas denuncias, todas estas cosas estaban ocurriendo simultáneamente con los otros delitos que no son cometidos That's right. ahí. Y como That's right. y Nazón también tenía este vínculo también con el estado de California, porque pasó muchos años antes de ser el apóstol ahí, entonces yo me imagino que había viajes constantes, incluso lo que están diciendo aquí, y eso es algo que yo escuché directamente del padre de una Jane Doe, de que las niñas de Los Ángeles se las llevaban a Guadalajara, que incluso él había firmado como un permiso para que ella viajara porque era menor de edad todavía. Y obviamente nunca se iban a imaginar para qué es lo que las necesitaban en Guadalajara, Wow. ¿sí? Yeah. Solo Y Dios esa es sabe una cuestión, cuántas víctimas hay. imagínate lo que pasaría si no hubiera sido, si hubieran llevado a las niñas, por ejemplo, de Los Ángeles a Texas, Ujú, delito federal, ujú. y que seguramente también lo hicieron. Solamente Dios sabe cuántas víctimas hay, Virginia. Ojalá más personas salgan y esto, como esto ocurrió, mucho de esto ocurrió allá en México, pero todos esta persona levantó un caso civil, pero ojalá se animen a salir. Si más personas salgan, contacten a su policía de su área y repórtenlo. No tengan temor ya a salir, ya más personas están saliendo. Nazón, no les va a pasar nada, no les va a pegar un rayo, no los va a cortar en mitad ni nada de eso. Son puras mentiras. Adelante, Sí, no Virginia. solo eso, el hecho de que estas cosas en el fondo, que ellos estén en la mira de la opinión pública constantemente, si alguna vez se atrevieran a hacer algo contra alguna de las denunciantes, sabríamos quién tenía un motivo, un móvil para cometer ese delito. Yeah. Entonces, creo que eso en cierto modo, por una parte, es muy importante respetar la privacidad de las víctimas que no quieren que esto se hable. Sí, las víctimas, porque cada persona tiene su propio proceso, cada persona sabe cuáles son sus objetivos. Hay personas que tal vez tienen ganas de gritarle a todo el mundo lo que les pasó. Hay otras que quieren llevar su proceso en privado, sin la intervención de los medios y cada proceso es respetable, cada persona sabe cuál es la mejor manera de enfrentar esto, pero que sepan que en el fondo tienen las herramientas para eh, tratar de buscar ayuda. Y por último, si no quieren iniciar una acción legal, por lo menos que, por ejemplo, busquen ir a una terapia, Sí, tener un apoyo fuera eh, los miembros de la luz del mundo, de la comunidad de la luz del mundo, tener amigos que no sean de la iglesia, tener una red de apoyo eh, en todo este proceso. sí, es muy importante todo eso. Se necesita. Sí. En todos los momentos relevantes, la demandante era miembro de la luz del mundo en San Diego y feligrés de García y Coronado. Por lo tanto, la demandante tenía una relación especial con estas y con los otros acusados. Basados en esa relación especial, los acusados tenían el deber de proteger la salud y la seguridad de la demandante y de supervisar a empleados, agentes, consejeros, ministros, ejecutivos y administradores para que no participaran en una conducta que fuera dañina a la seguridad o pusiera en riesgo la seguridad y eh, la seguridad y la salud de los feligreses, incluyendo a la demandante. Y esto es muy importante porque precisamente yo me imagino que por lo que ha ocurrido en los casos de abuso en la Iglesia Católica, donde se da mucho esta cuestión del encubrimiento de los abusos por parte de sacerdotes, miembros del clero y todo eso, está también codificada esta responsabilidad que tienen todas las otras personas que son parte de una organización de hacer denuncias cuando tienen conocimiento de que alguno de sus feligreses está siendo víctima de un delito y Ujú. tienen una responsabilidad legal de denunciar esas cosas, sino de conformarse con estas investigaciones internas que no llevan a nada. Este Ministerio de Honor y Justicia de la Luz del Mundo que
nunca ha dado solución a ningún caso de abuso, donde no se llevan estas denuncias a las instancias, a las autoridades correspondientes, las autoridades civiles, y simplemente se encubre todo para no causarle la tristeza al siervo de Dios. Hmm. Entonces, todas estas personas que tuvieron conocimiento de esto también tienen una responsabilidad, porque todos ellos tienen que velar por la seguridad, por el bienestar de los miembros de su comunidad. Porque además ni siquiera son extraños, son las personas con las que ellos conviven todo el tiempo. Sí, sí. Aquí sigo. Dice, en todos los momentos relevantes, empleados, agentes, consejeros o ministros, consejeros ejecutivos y administradores relacionados a los demandados sabían o debieron haber sabido que García estaba o participaba de conducta inapropiada, conducta sexual inapropiada contra feligreses, y fallaron o fracasaron en hacer cualquier cosa para proteger a los feligreses, incluido a la demandante. Eso es Entonces importante porque ellos, claro, se les está acusando directamente de no haber tomado ninguna acción, a pesar sí. de que deberían haber sabido lo que estaba pasando. Y también son igual de culpables porque ellos sabían y no protegían. Sí, Dice, they failed to do anything to protect the parishioners. Ellos fallaron en hacer cualquier cosa para proteger a los miembros de esta congregación, incluyendo la persona, esta víctima. sí. En todos los momentos relevantes, los empleados, los agentes, los ministros, los ejecutivos, en el fondo tenían una obligación legal de denunciar de acuerdo al Código Penal, sección 11.16.5.7, y fallaron en reportar o denunciar esta conducta inapropiada, o incluso por una sospecha de que Yeah. hubiera una conducta inapropiada, a las autoridades apropiadas. Wow. Dice también que todos los mencionados, los empleados, los agentes, etcétera, etcétera, que ya nombramos, que estaban relacionados a los acusados, fallaron en proporcionar un entrenamiento, una formación adecuada, o supervisar a sus empleados en la forma apropiada de evitar o de denunciar el abuso sexual de los feligreses. Y eso yo creo que no existe en la luz del mundo ningún protocolo que tengan que seguir ahí los ministros, los encargados, los diáconos, para evitar que ocurran estas cosas. ¿Sabes qué, Virginia? Y ni siquiera se trata solamente del apóstol, sino de cualquier ministro que incurra Sí, en esta conducta, de los miembros. sí. Pero la responsabilidad máxima cae con la San Joaquín como el disque apóstol de la luz del mundo. ¿Qué tipo de apóstol es si él no traía un sistema para esta iglesia? En toda la jerarquía de esta iglesia, desde Nazón hasta los más bajos, los miembros de banca, nadie tuvo el discernimiento para poder vigilar y para decir que algo estaba pasando aquí mal. Es un total fallamiento de iglesia, de control aquí. Sí, y yo creo que es más, porque yo creo que toda esta gente que está en la jerarquía o está en una posición de poder en la luz del mundo sabe que todo es una farsa. Sí, no es que ellos vayan a tener miedo, no es que un obispo vaya a tener miedo de que al Dios lo va a castigar porque está iniciando una acción contra el siervo de Dios. Pero en el Wow. fondo pesan más, en el fondo, los intereses personales de estas personas, que proteger incluso a veces a sus propias familias, a sus propias hijas e hijos. Sí, sí, hasta los propios padres. Esto puede también, Family Services puede ser algo muy grande con eso también, porque si los propios padres están dando sus propios hijos, sabiendo que hay cosas ya con toda la evidencia que está saliendo, entonces esos padres, they're not fit to be parents. ¿Cómo se traduce eso? They're not fit to be parents. Em, ¿Cómo podemos decirlo? No Como son, que no tienen como la, ah, sí, se dice como no son capacitados para ser padres, ajá, bueno, algo sí, así. sí, Yeah. sí,
¿Sabes qué me pasa? Me pasa con el inglés, que cuando escucho una palabra en inglés, evoco la definición de la palabra y no pienso inmediatamente en la palabra equivalente en español. Y Ya. eso que, y ahora, yo ahora no tuve tiempo de traducir esto, de escribirlo, así Ujú. que en el fondo estoy viendo acá en el momento, así que Sí, perdónenme por vas cualquier... haciendo muy bien, vas muy bien. Y yo estoy aprendiendo mucho español con todos mis nuevos amigos de la Luz del Mundo, ex amigos y de ex La Luz del Mundo, y contigo también estoy aprendiendo mucho. Así que adelante. Sí. En todos los momentos relevantes, los empleados, los agentes, los ministros, los ejecutivos y administradores relacionados a los acusados fallaron en crear en, o implementar una costumbre adecuada o algún tipo de política institucional para prevenir o denunciar el abuso sexual de los feligreses, incluida la demandante. Y yo no sé si existe algún tipo de estadística que diga si el Ministerio de Honor y Justicia alguna vez ha hecho un reporte a las autoridades civiles por alguna cosa. Yo creo que I deben de doubt it. estar en cero hasta el día de hoy. Yep, lo dudo. Ah, lo dudo. Sí, en todos los tiempos, todos los momentos relevantes, eh, los demandados a través de sus empleados, sus agentes, sus ministros, etcétera, etcétera, tenían un deber afirmativo de tomar acciones en el fondo concretas para proteger a la demandante y a otros del abuso de García. Y eso también, este también es como el otro, la otra cosa para la que es importante la demanda civil, que en el fondo es para poder extender la responsabilidad a otras personas que también de alguna forma contribuyeron al abuso, Yep. ¿sí? Y todos ellos tienen algún grado de responsabilidad y Ujú. tienen que responder, ¿sí? Y por último, aunque solo sirva para obligarlos a hacer declaraciones ante la justicia para que se vean forzados en el proceso del descubrimiento, a entregar documentos, en el fondo ir revelando todo el conocimiento que ellos tenían de todas estas cosas, pero, pero no sé, por último, ponerles presión para que empiecen por último, en este momento que ya empiecen a implementar ciertas políticas y a proteger a sus feligreses que les van a quedar después de que se resuelva el juicio. Que de todos modos yo me temo que van a ser muchos, pero por todos ellos, porque son Ujú. los miembros de su propia comunidad, son los hermanos de la luz del mundo. En el fondo, ellos les entregan todo. Ellos se lo deben todo a los miembros de la luz del mundo, todos los obispos, todo lo que tienen, todo lo que hacen, el poder que ostentan, el dinero que tienen, todo se lo deben al trabajo y a la devoción de los miembros de la luz del mundo. Entonces, ¿cómo además de todo eso no van a tener la más mínima, no van a sentir más mínima obligación moral de hacer algo para protegerlos? Yeah. Son ellos mismos los que están perpetrando todo este tipo de abusos. Entonces es una cuestión que es súper doloroso, incluso cuando uno lo ve desde afuera y aunque uno en el fondo nunca ha estado afectado por ninguna de estas cosas. Yeah. Sí, No pueden cerrar el ojo y decir que no están mirando nada. Ellos sabían. Y no diciendo nada es igual de culpable, porque tú sabes, miembro de la luz del mundo, que eres obispo o pastor, lo que sea, tú sabes qué es lo que está pasando y no estás diciendo nada. Y si tienes algún temor de Dios, Dios está mirando eso también. Y esto está saliendo ahora. Se está no desbaratando. puede, Esta secta se está desbaratando porque están saliendo más personas. Se va a desbaratar, yo pienso que se va a romper en pedazos y va a ir un sector acá y otro sector acá, como ha pasado ya en el pasado. Pero ojalá que no continúe a multiplicarse esto y sigan estos abusos contra estas personas inocentes. Adelante, sí, Virginia. te iba a decir que me acordé de algo que un pensamiento, una reflexión que había compartido el licenciado Tenorio, donde él decía que en el fondo es el pastor el que tiene que cuidar a las ovejas, no las ovejas salir a defender al pastor, que es lo que Sí, está pasando acá. yep. Es Buen siempre lo punto. mismo. ¿Dónde has escuchado tú algún ministro de la luz del mundo hablar en favor
de alguien, tratar de tomar una acción concreta. Son los miembros de banca los que están haciendo todo, los que Ujú, están hablando a favor de Nazón, muy torpemente además. ujú, Quería comentar, por si no lo habían visto, que Emblemas TV, el señor Daniel Cruz Benítez, ya, ya me sorprendió hoy día porque publicó el testimonio de una hermana que soñó que lo veía a él, el de Emblemas. De hecho, la hermana ni siquiera conocía el nombre de Danielito, pero tuvo un sueño que veía que Nazón salía en libertad, que venía en Los Ángeles, descendía en Los Ángeles sobre la hermosa provincia, y que Nazón personalmente le daba las gracias a Daniel Cruz Benítez de Emblemas TV por todo lo que había hecho en favor de él. Entonces ya como que con esta manifestación yo creo que ya está, ya mañana mismo sale en libertad el ya. hermano Nazón. No sé qué tipo de taco comió en la noche para tener ese sueño, pero, pues, pero nada, yo no creo que va a salir. I highly doubt it. Y si le tumban algunos cargos, no lo van a tumbar todos. Eso pasa mucho cuando hay múltiples cargos. Pues pudiera ser que le tumben uno o dos, pero no van a tumbar todos. It's not going to No, happen. en absoluto. Especially the possession one. That one's, No, es que no puede, no tiene cómo. no, 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 y es lo mismo lo que hemos dicho siempre, o sea, ninguna persona normal va a pensar que alguien pudo consentir a que le hicieran lo que le hicieron. Sí. yeah. Vamos a Yeah. seguir acá. Ujú, Eh, la primera causa de la acción habla de la violencia sexual contra esto se alega contra todos los demandados. Repite en el fondo las acusaciones que se hicieron antes y empieza a nombrar las secciones del el Código Civil que, que se violaron ahí con esa conducta de García, que fue en la que cometió un delito sexual. ujú, E insisten, esto ya va repitiendo un poco lo que habíamos visto más arriba. García creó una interacción dañina y delictual con la demandada cuando participó de esta agresión sexual, y la demandada no tenía una capacidad legal para consentir. Y ahí también dice también esto creo que también es importante, dice, en todos los momentos relevantes, los demandados, la Luz del Mundo San Diego, Coronado y estos otros anónimos que básicamente instigaron y asistieron a García o fueron cómplices de García en el abuso sexual y la agresión sexual, eh, que básicamente una violación del Código Penal 261.4 y 287, que son violación y población oral forzosa, como habíamos visto antes. ujú. ¿Sabes qué, Entonces, Virginia? No entiendo el número, el punto número 40 lo estoy leyendo. Si lo puedes leer una vez más, a ver si lo estoy entendiendo bien. El número 40. sí, cada vez que García participó de la agresión y el abuso sexual, un contacto, una interacción sexual delictiva ocurrió o resultó de eso. O sea que hizo contactos con más personas, lo que está diciendo. Creo que sí, ¿verdad? No con más personas, sino que cada vez que, pero creo que específicamente con ella, ¿sí? Sí, Sí, un contacto específicamente con con ella, ella, pero cada vez que tuvo este contacto sexual. sexual con ella, se Ella- cometió un delito sexual. Sí, es lo que, ok, sí, ok, con ella, ok, I get it. Y luego Sí, aquí está hablando después de lo que acabas de leer de las personas como Coronado, claro, que que lo ellos, asistieron they y lo... aided and abetted, quiere decir que ellos Sí. Que ayudaron. instigaron y lo asistieron en eso. Ujú. Es, por ejemplo, cuando alguien está robándose un banco con una pistola o algo y el chofer está en el carro esperando. Ellos Ujú, están, son accomplices de alguna manera. sí, Wow. Ok. dice, como un resultado directo y legal de la violencia sexual de García y de la instigación y la asistencia de los otros demandados,
La demandada ha sufrido y continúa sufriendo gran sufrimiento, digamos, psíquico, corporal, impacto, aflicción emocional, manifestaciones físicas de la aflicción emocional, incluyendo vergüenza, pérdida de la autoestima, deshonra, humillación, ha perdido la capacidad de disfrutar la vida, ha sufrido y continúa sufriendo y se le impidió y se le continuará impidiendo realizar actividades cotidianas y poder disfrutar su vida, va a tener pérdidas de ganancias y de capacidad de generar ganancias y ha incurrido y continuará incurriendo en gastos médicos y de tratamiento psicológico, terapias y consejería en una cantidad que no se ha determinado, pero que excede el mínimo que permiten los límites de la Corte. Wow, ha sufrido mucho en toda esta persona. Sí, Muchas como todas las cosas, víctimas. sí, como Sí. todas las víctimas, sí. Pero este tipo de cosas en el fondo no aparecen en el proceso legal, por ejemplo, o sea, en el proceso penal de Nazón. Pero esto le ha pasado a todas las víctimas. Y ya sabemos que la Fiscalía, la Oficina del Fiscal General ha realizado varios pagos de las víctimas porque precisamente les están ofreciendo terapias y ayuda psicológica. Sí, Qué triste. sí, por supuesto. Y eso también es lo que yo pensaba que en el fondo, eh, aunque, aunque esta denunciante, el hecho de que esto salga a la luz, no la ponga en un peligro, digamos, físico, el solo hecho de, además de todo ese trauma, tener que enfrentar las agresiones verbales de los defensores de la elección, de que se empiecen a hacer especulaciones sobre su vida, sobre su conducta, todo eso es una cosa que quisiéramos evitar y que yo realmente no habría querido Yeah. que pasara, y lo lamento muchísimo. Eh, Aquí dice el segundo motivo, la segunda causa de la acción es la imposición intencional de aflicción emocional contra todos los demandados. Ahí se repiten las acusaciones. Anterior dice que la agresión sexual de García y la conducta inapropiada contra la demandante equivale a una conducta inaceptable. También el hecho de que se instigara y se asistiera a García en la agresión sexual también es una conducta inaceptable. Dice, la conducta de los demandados tenía la intención o tenía el propósito de causarle una aflicción emocional severa a la demandante y fuera una eh, conducta inapropiada sexual que no fue, eh, que no fue consentido, que no fue deseada y que no consintió. Y aquí repite lo del sufrimiento y todo esto contra las personas que en el fondo fueron cómplices de García, va repitiendo básicamente lo mismo. Y la tercera causa de esta acción es la negligencia, ¿sí? Porque dice que en el punto 49 dicen todos los momentos pertinentes, los acusados de la Luz del Mundo San Diego, Coronado, los anónimos también, tenían el deber de usar el debido cuidado para mantener a la víctima libre de agresiones sexuales de sus empleados, sus agentes, sus ministros, incluyendo pero no limitado a tener las políticas institucionales adecuadas y los procedimientos para prevenir estos actos um, y en el fondo proporcionar un entrenamiento, una formación adecuada para prevenir estos actos a los empleados y tener una vigilancia adecuada, una administración y supervisión para limitar que estos actos se pudieran ocurrir, denunciar los actos a las autoridades apropiadas y tomar pasos razonables para mantener a la víctima libre de daño. Ujú. Que eso es algo que obviamente no hicieron.
Y eso sí, sí, ahí se va repitiendo todo eso. Creo que no hay como nada malo, o sea, nada nuevo ahí. Se sigue Ujú, hablando de la repitiendo. negligencia. Ujú. Eso es un punto muy claro ahí. Sí, Hubo negligence, ¿cómo? Negligencia se dice. negligencia, Ya. sí. Y todo esto bajo de un supuesto apóstol que está dirigido por Dios. Y todo este desorden es evidencia que cómo Dios va a estar dirigiendo a Nazón si está todo este desorden. Pónganse a pensar eso. ¿Tú crees que Dios hace errores? No, Dios no hace errores. Entonces, ¿cómo Dios está trabajando por medio de Nazón si está todo este desorden y hay personas que se están siendo violadas, no solamente por Nazón, pero por otras personas como Coronado y otras personas que están ahí, todos los obispos, todos los pastores, todos los encargados, todos ustedes que saben que estaba pasando esto, todos ustedes son igual de culpables. Sí, y piensa tú que los miembros de la luz del mundo tienen esta creencia arraigada y que básicamente el apóstol puede, con solo mirarlos, él sabe lo que ellos piensan, en el fondo que él tiene un conocimiento de todo lo que pasa y que básicamente todas las instrucciones, por ejemplo, que reciben de sus encargados, todas las cosas que ocurren, ellos creen que tiene como una intervención directa en todo lo que pasa ahí, Yeah. de alguna forma. Entonces pensar que solamente es como que hay un solo ministro, un solo pastor, un solo diácono que en el fondo actúa de manera inapropiada, como que Ujú. es una, eh, en el fondo pone en tela de juicio esta noción. Y no Sí. pueden decir que es solamente un ministro, ¿Y porque sabes qué? se supone que, de acuerdo a su lógica, Nazón debería saber y Nazón es el que puso a estas personas en posiciones de autoridad. Por eso digo que no. ¿Cómo Dios va a andar dirigiendo a Nazón si Nazón hizo todo este desorden? Otra cosa, Ujú. ustedes, padres de los niños que dejan ahí a sus hijitas o a sus niños con estas personas, ¿cómo dice? Predators, predadores o cómo se dice, Depredadores. predadores. Sí, ustedes son igual de culpables que todas estas personas que Nazón y que Coronado y los obispos, ustedes como padres que dejan a sus hijas ir ahí, ustedes no tienen excusa para esto. Ustedes como padres deberían de cuidar sus propios hijos, no dejar sus hijos solos o hijas solas con estas personas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Tú debes de proteger a tus hijas. No dejes a tus hijas ir con estas personas para limpiar la casa. ¿Por qué no se pueden limpiar ellos mismos sus propias casas? Eso es ridículo. It's absurd. Me da mucho coraje eso. Adelante, Virginia. Sí. Mira, esto es algo que no habíamos visto tampoco. Aquí hay una acusación de violencia de género, ¿sí? Ujú. Vamos a ver de qué se trata esto otro. That's interesting. Sí, Violencia de sí, género. me llama mucho la atención esto porque es una cosa que no, hasta el momento no lo habíamos visto y creo que tiene mucho sentido en el contexto de la luz del mundo también. Ujú. Dice la acusación o la alegación número 55. Los actos que cometió García contra la demandante, cómo se exponen o de acuerdo a las acusaciones presentadas aquí, incluyendo la agresión o la violencia sexual, la conducta inapropiada y el abuso de la demandante constituye violencia de género y una forma de discriminación sexual debido a que uno o más de los actos de García constituirían un delito criminal de acuerdo a la ley estatal y tiene un elemento eh, del uso de una amenaza del uso de fuerza física contra la persona que se comete al menos en parte basado en el género de la víctima. En el fondo, todos nosotros sabemos cómo es que la luz del mundo concibe el rol de una mujer, Sí. ¿sí? Como todas estas cosas, en el fondo esto no se lo harían o sea, esto no es algo que los padres de familia de la luz del mundo hayan sido víctimas alguna vez, ¿sí? Ujú. Cuando incluso todas estas personas que sabemos que en el fondo han facilitado el abuso de sus hijos, o sea, si en el fondo si fueran ellos los que se les pidiera participar de ciertas conductas o ciertas cosas, ellos no lo harían.
¿sí? Esto es algo que ellos solamente se creen el derecho de tener como objetivo a las mujeres para cometer la mayoría de estos actos. Sí, sí veo eso. At least in part, dice. At least in part based on gender of the victim. Sí, como que estaba seleccionando las mujeres, las niñas. Sí. Pero no solo eso, o sea, incluso en el trato que se le da diariamente a las mujeres dentro de la luz del mundo. Esta También. cuestión el hecho, como que incluso el hecho de usar como que la chalina básicamente es como decir que son inferiores al hombre. Sí, sí. Y Entonces, yo sé que su teología también cree eso sí, por el sí. uso de ser sujeto, porque ellos dicen que Jesús es inferior al Padre porque es sujeto al Padre, pero en la teología Jesús no es inferior al Padre, es igual al Padre. Ujú. Porque es el mismo Dios, pero ellos toman esa idea de ser sujeto para, para, para comunicar la idea que es inferior a. Así que cuando ellos dicen que la Sí, mujer es es sujeta al inferior hombre, y que está subordinado a las órdenes de. sí, entonces ellos están diciendo que la mujer es Ujú. inferior al hombre, lo cual es absurdo. Sí, por Ya, supuesto que sí. Incluso ni siquiera dice aquí que es relevante si esos actos resultaron en denuncias o demandas criminales, en cargos en una persecución penal o en una condena. ok. Y eso es lo mismo. Y yo incluso me doy cuenta en la forma en cómo me tratan los defensores de la luz del mundo, que como que a ellos como que les ofende más todo lo que hago yo precisamente porque soy mujer. Porque si lo mismo se los dijera un hombre, como que les daría lo mismo. Pero una cuestión es como una afrenta para ellos que una mujer se atreva a hablarles como de tú a tú y Ya. no se subordine, no les tenga deferencia porque son hombres. Entonces esto ya es como ya el extremo más alejado de eso, todo lo que han tenido que sufrir todas estas víctimas que han tenido que pasar por abuso sexual. Porque además no ponen a muchachos a hacer las tareas domésticas en la casa de Nazón, los ponen, no sé, de guaruras, los ponen a vigilar, los ponen a hacer otras cosas. Ya, ya. Otra cosa es solamente ponen a niñas bonitas. ¿Por qué no Ujú. ponen a niñas gordas o niñas feitas? Esto es solamente para to please Nazón. That's the only reason this is happening. Ojalá que le llegue toda la ley a Nazón y que todo el juicio le caiga a él por andarse en esas porquerías. Sí. Acá también se alega la misma acusación de violencia de género contra los otros demandados. También se dice que el resultado de esta violencia de género también le causó sufrimiento a la víctima. Y acá dice, aquí está como la conclusión de todas estas acusaciones, dice que como un resultado directo de los actos de los demandados, a la demandada le corresponden los daños reales, daños compensatorios, daños punitivos, que se emita una orden judicial, cualquier combinación de las anteriores o cualquier remedio o alivio adecuado a sus demandas. Y que también están solicitando, obviamente, que los costos legales, los honorarios del abogado y cualquier otro costo en los que hayan incurrido para presentar la demanda, se le restituyan a la demandante de acuerdo al Código Civil 52.4 contra todos los demandados. Es como lo mínimo que pueden hacer. Obviamente si lo encuentran culpable. Mm, Entonces acá dice, lo que está pidiendo básicamente pide que se juzgue a Nazón Joaquín, a la Iglesia del Dios Vivo, a la Corporación Religiosa sin fines de lucro y a Silverio Coronado, obviamente por estos daños en general, de acuerdo a lo que se pruebe en el juicio, los daños especiales, de acuerdo a lo que se pruebe en el juicio, los daños punitivos contra el acusado García, los daños que permite el estatuto, incluyendo los gastos de los honorarios del abogado, y cualquier otro remedio que la Corte estime justo y apropiado. Y finalmente dice que se exige un juicio conjurado y bueno, ahí está la fecha, que es el 5 de agosto de 2021 y se identifican a los abogados
de la víctima. Yep. Wow. Hay otro documento más corto que quiero mostrar Ujú. que también es importante. Sí, sí. Wow, aquí sí le van a sacar dinero a Nazón. This is civil. Esto sí les va a doler. Esto les van a sacar dinero a esto. Hmm. Esta vida de Nazón ya terminó, esta vida de lujo. It's done. Pero creo que sería más castigo si él, de hecho, se hubiera ganado alguna vez un solo centavo de manera honesta por el resultado de su trabajo. En el fondo, todo esto, todo lo que tienen, se lo deben a los miembros de la Luz del Mundo. Y en el fondo, creo que lamentablemente ellos han tenido tanto, no sé si cuidado es la palabra, pero en el fondo todas estas propiedades, todas estas cosas que han adquirido de manera ilícita, no están a nombre de la gente, no están a nombre de Nason Joaquín, no están a nombre de sus hermanos, sino que tienen otras personas para ocultar todos esos bienes y eso limita un poco la posibilidad de que eventualmente se haga una especie de class action lawsuit Yeah. para que, yo diría todos los miembros tienen derecho a algún tipo de compensación por lo que han vivido en la luz del mundo, por todas las formas de abuso que hay en la luz del mundo, partiendo, no sé, por esto mismo, eh, la violencia de género, el abuso, la explotación económica, el abuso espiritual, el abuso psicológico, el abuso sexual, todas estas formas que tiene el abuso. Los, los, Porque toda los, esta gente, ellos no tienen derecho a estar viviendo a expensas de todas estas personas, sí, después de todo el daño que han hecho, sí, y tomar una además de todo. ventaja. Y fueron abusados por muchas maneras, no solamente una manera. Financieramente también, mucha manera. ¿Cuántas personas han dejado sus casas o propiedades para dárselas a la luz del mundo también? Sí. O, o préstamos que obtenieron por la luz del mundo. Esto se ve interesante. ¿Qué es este documento que estamos mirando? Mira, una de las cosas que nosotros no sabíamos porque solo habíamos visto la demanda, es que obviamente la defensa de Nazón, o sea, Nazón Joaquín Silverio Coronado, La Luz del Mundo, la organización como tal, ellos ya recibieron obviamente su notificación formal de que están siendo convocados a responder a esta demanda y Mm. ya se inició una acción, ya hubo una Oh, especie de negociación entre los abogados de la demandante con los abogados de Nazón, que también lo están representando en esta instancia los señores Jackson y Mason, de wow. Bergson, Jackson y Quinn. Pongan ¿Sí? atención. Estos son los abogados Jackson y Mason, ¿verdad? Que están representando a una zona en este caso civil, es lo que estás diciendo, ¿verdad, Virginia? Sí, así como, bueno, Nazón tiene ahora básicamente es el mismo bufete de abogados que lo está representando en su proceso penal, en la demanda de Xochitl y también ahora en esta otra demanda, ¿sí? Siempre ha tenido los mismos abogados en estas instancias. Sí, muchas Y personas acá no conocen de esto, Virginia. Muchas personas no saben de esto. Esto va a ser muy importante. sí, y entonces lo que ocurrió fue que de manera ellos, las partes se encontraron, tuvieron una conversación y le hicieron una propuesta básicamente al juez que está a cargo de este caso civil y básicamente ellos hicieron una propuesta que fue aceptada con el acuerdo de las partes, Okay. ¿sí? Entonces, dice, el nombre de este documento es la estipulación y la propuesta que ya está tachado porque aparentemente esto ya fue aceptado que es Mm. una orden para suspender esta acción. Y vamos a ver por qué. Interesting. Okay. Pongan mucha atención, ustedes que están siguiendo esto, quieren ver esto, porque estos son los abogados de Nazón respondiendo a un caso civil de una persona que lo ha acusado a Nazón de muchas cosas. Pongan mucha atención. Sí, vemos aquí que la demanda se presentó el 5 de agosto de 2021 y la fecha del juicio que inicialmente se había puesto era el 2 de febrero de 2023, ¿sí? En un año dentro de ahora. Pero vamos a ver lo que pasó. Bueno, aquí básicamente dice, considerando que se presentó esta demanda considerando que se había fijado una fecha de juicio para febrero de 2023, considerando que la demandante en el fondo notificó formalmente a García el 23 de agosto de 2021, también notificaron formalmente a La Luz del Mundo el 16 de agosto,
notificaron a Silverio Coronado, también en septiembre de 2021, se pidió una extensión del tiempo que la Luz del Mundo tenía para responder al documento, a los alegatos. Bueno, es como, en el fondo es como un historial de todo lo que ha pasado hasta ahora respecto al caso. Dice, esto es importante porque en el fondo dice, considerando que hay un caso o un proceso penal pendiente contra García, que es el que conocemos todos en California, da más detalles de lo que está pasando en el proceso penal. Esto incluso fue antes de que se dieran la audiencia de octubre de 2021. Ya, lo que dice aquí básicamente es que el proceso penal está pendiente todavía, se están desarrollando las audiencias previas al juicio, ya hay una fecha probable para el juicio criminal o penal, que es mayo de 2022. Y esto es muy importante, yo creo que aquí presten mucha atención porque dice que, vamos a marcarlo aquí, ah, dice, considerando que estando pendiente la acción criminal contra García, a García se le va a aconsejar o se le va a ordenar que, eh, que él en el fondo haga uso de su derecho de la quinta enmienda en esta acción. Eso quiere decir que mientras no se resuelva el proceso penal, Nazón básicamente usará su derecho a guardar silencio y además su privilegio contra la autoincriminación. ¿Qué no debería ser esto una oportunidad para que el apóstol deje que el Espíritu Santo hable por medio de él para decir la verdad? Sí, o sea, imagínate que el hombre más santo sobre la faz de la tierra, el hombre más limpio, tiene temor a autoincriminarse. Yo digo, en el fondo, y yo creo que ni siquiera está, ¿cómo, ¿cómo no va a haber otra forma de responder a todas estas acusaciones más que decir que no, yo voy a guardar silencio y yo no me voy a autoincriminar acá? Si todo esto Eso, es falso según la luz del mundo, ¿por qué él no dice, bueno, el señor García es honorable, es inocente, sí. es ¿En dónde está, perfecto, en, está pleno de la gloria de Dios? en dónde está su fe en Dios? Este es su apóstol. Miren, su apóstol no tiene fe en Dios. Si su apóstol realmente fuera un apóstol y tuviera fe en Dios, él abriría la boca y diría la verdad, porque el Espíritu Santo, como los apóstoles de la Biblia, hablarían por medio de él. ¿Te acuerdas que Jesús decía, no te preocupes en qué vas a decir? Ese día el Espíritu te va a guiar y te va a decir te va a poner palabras, qué es lo que vas a decir. ¿Se recuerdan de eso en la Biblia? ¿Por qué no hace eso Nazón? Porque él no es un apóstol. Es falso. Mira lo que está haciendo. Prefiero no decir nada. ¿Cuándo un apóstol de la Biblia hizo eso? Wow. Sí, y es increíble porque, y en el fondo yo entiendo, o sea, yo creo que este es un derecho que tiene cualquier ciudadano y que en muchos casos una persona común incluso cuando tiene cuando testifica o cuando da declaraciones que no está, sin estar en presencia de su abogado, o se pone en una situación en que puede parecer culpable incluso no siéndolo. Sí, Pero el sí. estándar que nosotros le aplicamos a Nazón es una cuestión que no puede ser el estándar que le aplicamos a cualquier ser humano común y corriente, porque de acuerdo a la luz del mundo, él no lo es. Sí, Él está por encima de todos nosotros. y quiero clarificar una cosa, porque los de la luz del mundo siempre tuercen todo. No estamos diciendo que Nazón no tiene este derecho. No está, ese no es el asunto. El asunto es por qué él, siendo el ser más hermoso del universo, siendo el único apóstol que trae salvación, por qué él no habla y dice lo que realmente pasó y que el Espíritu Santo lo guía para que hable. ¿Por qué él no hace eso? Al contrario, ¿sabes qué es lo que él está haciendo? Lo que todos los criminales, muchos criminales hacen eso. Ahora, no estoy diciendo que no tienen derecho a tener eso. Claro, todos tenemos este derecho. Ese no es el asunto. El asunto es que Nazón, según ustedes, es un ser, es alguien que es lo más alto, lo más honorable. Si lo más honorable no puede hablar, abrir la boca para decir la verdad, ¿quién la va a decir? ¿Qué opinas de eso, Virginia? Sí, y no sé, y yo creo que es increíble, yo creo que deberían darse cuenta en la luz del mundo que Nazón,
ha estado encerrado todo este tiempo y todo sigue exactamente igual, es la luz del mundo. Y él no tiene la capacidad de comunicarse todos los días para dirigir el destino de la luz del mundo, para dar órdenes, para estar viendo hasta el más mínimo detalle de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué necesidad real tienen de Nazón si está encerrado? Y todas las demás personas que estaban en su entorno son las que ya llevan las riendas y la han llevado durante todo este tiempo. Y básicamente todo sigue igual. Lo único que cambia es que no tienen a su Dios vivo, diciéndoles las mismas cosas que ya llevan escritas como 2000 años, sin No, que salgan de su boca. no tiene nada que ver esto con los apóstoles bíblicos. Te quiero leer un texto de la Biblia muy rápido, Virginia. Se localiza en Lucas capítulo 12, del versículo 11 al 12. Y fíjate qué es lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué haberéis de responder o qué haberéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deberíais decir. Ahí están. Esto Jesús está hablando. Tú ves esto aquí con Nazón. Nazón está diciendo, no, va a ser destruido a que no hable, pero Nazón puede decir, no, yo quiero hablar. Yo soy un apóstol de Jesucristo y Jesucristo habla por medio de mí. Yo sé que soy inocente, sé que soy honorable. Yo quiero decir la verdad. What's going on here? ¿Ven cómo es falso? Amigos de la luz del mundo, ya les hemos dado muchas evidencias, esto, ¿hasta qué punto vas a decir, esto, ya basta con esta basura, ya es suficiente? ¿Cuánta más evidencia quieren? No actúa como apóstol bíblico, hace totalmente lo opuesto. Los apóstoles bíblicos no andaban así con niñas, no se le pusieron de este tipo de cargos. Esto no ocurrió. Él no es un apóstol de Jesucristo. Es un mentiroso, es un total farce, una farsa. Estos son sham, son con artists. Pero tarde o temprano, muchos de ustedes van a abrir los ojos, primeramente Dios. Adelante, Virginia. Sí, ¿qué más les vamos a decir? O sea, pero mire, y si simplemente se trata de que nosotros pongamos todos los antecedentes a la vista del público, de nuestra audiencia y dejar que ellos decían por sí mismos, pero que después no puedan decir que nadie les dijo, nadie les advirtió, que nadie se dio el trabajo de tratar de mostrarles lo que estaba pasando, ¿sí? Es lo mismo, yo creo firmemente en eso, no en obligar a los miembros, no en coercionarlos como hacer la luz del mundo, simplemente darles la oportunidad de que tomen sus decisiones con todos los antecedentes posibles, que tomen una decisión informada. Mira, en la Biblia el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles qué decir, y aquí a Nazón, Jackson le está diciendo qué decir, no el Espíritu Santo. O será que alguien puso un comentario, al menos que Jackson sea como el Espíritu Santo para Nazón, no sé. Claro, una cosa así. ¿No? Y Wow. como que incluso como dice, y no sé, como dice, García will be instructed to assert and will assert his Fifth Amendment rights. No es como que García por su propia voluntad diga eso. Es como que No. yo te ordeno porque yo sé que vas a fallar porque eres un, no sé, Ajá. y solamente de ver el lenguaje corporal de Nazón cuando está ahí en la corte sin saber ni tener idea de lo que está pasando a su He doesn't know alrededor. what's going on. He's Es lost. No, vergonzoso porque ese es tu apóstol. siquiera tiene la habilidad cognitiva para entender lo que está pasando. No, no es de mente muy. Es lo mismo, y yo digo incluso aunque le traduzcan todo en tiempo real perfectamente, yo Doesn't no get creo it. que tenga la inteligencia No. suficiente para Y tú, entender eso. y tú estás poniendo la seguridad de tu alma en las manos de él. ¿En serio? Tú vas a colgar. You're going to hang your eternal destiny on this guy. ¿Cómo se dice eso? You're going to hang your eternal destiny on this guy. ¿Cómo se dice eso? No sé, vas a ponerlo en sus manos, vas a depender de él, no sé, Sí, vas no a sé poner cómo tu destino eterno a las manos de esta persona, algo así. decirlo. Yeah, man, Pero es que crazy. no sé, pero es que siempre me parece tan absurdo. O sea, imagínate necesitar una persona para que te diga lo mismo que ya está escrito y lleva escrito 2000 años. Sí, y luego es que lo que también, no nomás eso, Virginia, pero teológicamente el Espíritu Santo debe decirle a los apóstoles qué decir, pero a él no es el Espíritu Santo, es Jackson que le está diciendo qué decir. Pero a mí en la luz del mundo me dijeron que Nazón era el consolador.
Ahora Jackson es el consolador del Incluso, consolador. claro, una cosa así, no sé. Wow. Es Sí. que, y no es que nos estamos riendo de ustedes, pero en verdad, la absurdidad de lo que les están diciendo y no lo pueden ver, eso es lo que me choca más a mí, que no lo pueden ver, pero tienen que abrir los ojos, tienen que abrir los ojos, tienen que pensar, it's time to think. Es tiempo que usen sus cerebros. Ya les dimos evidencia, hay mucha evidencia, ¿hasta qué punto van a pensar por ustedes mismos? ¿O son robots? ¿Ustedes son robots? ¿No pueden pensar por sí mismos? ¿O son adultos y ustedes pueden pensar por sí mismos? Y saben que les voy a decir una cosa, ustedes son adultos y ustedes sí pueden pensar por ustedes mismos. Escuchen esto, piensa, razona, usa tu lógica y vas a ver, something's gonna snap. Te vas a dar cuenta que te han robado y que te han mentido todo este tiempo. Sí, y ahora recordando también lo que escuchamos en la entrevista de Fred Thiagaraja, el abogado de Alondra, con el Innovation Group Channel, cuando él Wow. dice que incluso, él dice que él pone como ejemplo de este lavado del cerebro a los mismos padres de Alondra, Sí. porque ellos al principio, como ellos decían al principio, no, no es verdad nada de lo que pasa, y luego eso fue cambiando hasta que llegan al punto de decir, bueno, aunque sea cierto que lo hizo el apóstol de Dios, y en el fondo nosotros estamos con él. Ya, yo sé que dicen eso pero ¿hasta qué punto van a abrir los ojos? Wow. ¿Quién sabe? Y para los que no, para los que apenas se reunieron aquí, vayan a mi comunidad de YouTube arriba, dice comunidad, háganle clic y ahí se va a abrir un enlace. Hagan clic en ese enlace y van a ver la entrevista que hizo Innovation Group con el abogado de Alondra Ocampo y dice muchas cosas importantes. De hecho, aquí toqué un poquito de video de lo que ellos dijeron. A ver si cuando terminemos esto se lo voy a tocar una vez más. Son solamente como un minuto, nada más para cerrar con eso. Adelante, Virginia. Esto se ve muy interesante, esto que quiere, pled the Fifth Amendment. O sea, Jackson, al ser más hermoso, al que tú estás confiando tu salvación, a él se le va a instruir que no hable. Ujú. Creo que no sería una oportunidad perfecta para que Nazón hablara y para que él evangelice a las autoridades como se hizo en el Nuevo Testamento. Pero él no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque es falso. Por eso no está haciendo eso. Adelante, Virginia. Sí, ya queda poquito, hay que hacer un documento más corto. Ujú, ujú. Y bueno, dice, considerando que las partes se reunieron, deliberaron o llegaron a un acuerdo de acuerdo en relación a esta moción para suspender los procedimientos de este caso en su totalidad, de acuerdo a este precedente legal que está aquí, y dicen en un esfuerzo de buena fe para evitar hacer mociones y resguardar el tiempo y los recursos de la Corte y de las partes durante el, el tiempo en que esté pendiente la acción criminal, las partes han acordado suspender los procedimientos y en el fondo anular todas las fechas pendientes que tenían para este proceso, para esta demanda civil, eh, pero que eso no significa que los acusados renuncien a ninguno de sus derechos que puedan tener en respuesta a esta acción. ¿Sí? Entonces aquí pone que estipulan y acuerdan lo siguiente, que se va a suspender esta demanda civil mientras exista una desestimación, que se juzgue a Nazón después de un acuerdo de culpabilidad o una condena y que pase además el tiempo en que tiene la defensa para presentar una posible apelación de la condena. ¿Sí? Se anulan digamos, las fechas que se habían puesto para esta demanda civil. García tiene la obligación de notificar a la Corte de que ya se haya la resolución de su proceso penal con un plazo de 30 días. Eh, También pone otras fechas para las respuestas de los alegatos de los acusados. eh, y dice que cualquiera de las partes en el fondo puede después presentar alguna acción con un motivo justificado eh, para pedir que la Corte
levante esta suspensión o anule la orden, ¿sí? Pero lo más, y aquí también están las firmas esto creo que es importante porque no lo habíamos mostrado, digamos los abogados de la demandante, aquí están el bufete de Jackson y Mason, que se llama Bergsman, Jackson and Quinn, LLP. Aquí está la firma del señor Caleb Mason, que ya la habíamos visto. Hace tiempo yo mostré era una declaración jurada de Caleb Mason, donde él estaba diciendo básicamente, una declaración jurada bajo pena de perjurio, donde él estaba diciendo que la fiscalía había puesto a disposición de la defensa en Commerce toda la evidencia de pornografía infantil, pero que básicamente a ellos no les interesaba ver eso, que querían ver los mensajes de las víctimas. Eso fue muy importante también, porque ellos están en el fondo reconociendo que existe toda esa evidencia y que ellos no tienen mayor interés ni siquiera en revisarla, porque en el fondo ellos ya saben lo que tiene. Ellos saben. Sí, para Wow. publicar. Aquí tenemos abogados que están representando a la iglesia. Yo no sé si tal vez conocerán alguna de esas personas que nombran ahí. No sé si tendrán serán miembros de la iglesia ellos, no Pues sé. ¿Tendrán un trato especial? Sí, mira, ahí está el abogado de Silverio Coronado, Jeffrey A. Neri. Sí, no sé si alguien tiene algún antecedente que nos cuente después. Y esto ya se resolvió el 12 de octubre de 2021. ¿Sí? Wow. Entonces vamos a quedar a la espera. Esto es lo mismo que pasó en la demanda de Xochitl, para los que no sepan. Eso también está suspendido a la espera de que se resuelva el proceso penal de Nazón. Y por eso es que no hemos tenido noticias de eso, pero no significa que no vayan a prosperar estas acciones, sino simplemente que cualquier cosa que Nazón ponga en respuesta a estas otras acciones la pueden usar básicamente en su persecución penal. ¿Por qué? Porque aparentemente hay una excepción a las reglas de la evidencia en el proceso penal que aparentemente permite que se traiga a colación o se mencione en su proceso penal otras instancias en las que él haya tenido una conducta sexual inapropiada con otras personas, aunque ni siquiera haya resultado una denuncia de esas cosas. ¿Sí? Cualquier otra instancia en la que la fiscalía tenga conocimiento de que hubo una acusación contra Nazón, aunque no fuera judicializada, lo pueden usar contra él. Absolutely. Entonces eso es lo que quieren proteger a Nazón para que no tenga problemas adicionales, pero obviamente si fuera una persona inocente, eso no existiría. Yeah. No Wow. existiría necesidad para eso, más bien dicho. Yeah. Estos casos civiles van a esperar hasta que se termine esto del criminal, porque eso les va a ayudar más a ellos. Wow, muy bueno. Muy otra bueno. cosa que quiero mencionar, en el proceso de Xochitl también hubo una suspensión del proceso de descubrimiento, entonces todavía ni siquiera han podido forzar a la iglesia a que muestre documentos ni todas esas cosas que sabemos que van a salir, y que también va a ser muy importante en su momento, porque vamos a tener una visión más completa de cómo se manejó la iglesia durante todas estas cosas que estaban pasando. Ya, va a salir definitivamente. No va a ser expuesto solamente en Nazón, sino que la iglesia completa, todas las personas de la jerarquía de la iglesia. Y eso va a ser muy importante. Va a ser importante, y estos casos civiles definitivamente van a dar información. Va a estar bueno. Mira, Virginia, quiero tocar un poquito más esto de este audio para las personas que están llegando, y después vamos a terminar, ¿ok? ¿Está bien? Sí, por supuesto. Ok, muchas gracias. Excelente traducción. Vamos a escuchar un poquito de esto, de lo que pasó ahora. Estoy seguro que a cierto punto claramente García valoraba a Londra porque la usó para escoger y preparar otras niñas para él. Y obviamente puso mucha confianza en ella en algún momento. Desde entonces,